Buenas tardes, estimado docente. Realizando la actividad número 1, relevancia de las finanzas, a cargo de la estudiante Luisa Fernández Isacosta. En primera actividad tenemos que es la liquidez, algunos ejemplos en la vida cotidiana. La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero efectivo. La liquidez también no solo es la posibilidad de disponer rápidamente de nuestros activos financieros, sino que a la vez debemos atender también a su naturaleza. En cuanto a nuestra planeación financiera personal, los activos líquidos son aquellos que están disponibles de manera inmediata o en un muy corto plazo y cuyo valor cambia poco con el tiempo. Se comportan de manera predecible y poco volátil. Como ejemplo tenemos hacer frente a nuestros gastos corrientes y pagar gastos de grandes irregularidades que se pueden planear. Algunos ejemplos de activos líquidos son el efectivo, el dinero que tenemos en cuentas bancarias, en las cuentas de ahorros, sociedades de inversión, en instrumentos de deuda de corto plazo, liquidez diaria, entre otros similares. La rentabilidad. El concepto de rentabilidad se hace referencia al resultado que se obtiene tras realizar una inversión inicial. Es uno de los indicadores financieros más relevantes, ya que permite medir la capacidad de generar retornos de una inversión. Normalmente se presenta en porcentaje y se mide con un horizonte temporal. Uno de los objetivos de las utilidades de calcular la rentabilidad de una inversión es que nos permite comparar diferentes proyectos, algo que convierte esta métrica en fundamental para la toma de decisiones de inversión. Algunos ejemplos tenemos como rentabilidad de una empresa. La manera en la que se calcula la rentabilidad es por medio del conocimiento de la inversión y la ganancia que se ha generado. Está formada por las utilidades generadas o por las diferencias entre el precio de venta y la inversión. Si una compañía, en ejemplo, invirtió $100,000 y tras un año generó una utilidad de $10,000, su rentabilidad habrá sido del 10%. El título personal sería una rentabilidad de una acción. Una persona que compra una acción va a tener una ganancia que le ha generado en la cual se conforma por la diferencia entre el precio de venta y la de compra. Y los dividendos, si es que se han generado en un trayecto de periodo. Riesgo financiero. El riesgo financiero puede entenderse como la probabilidad de tener un resultado negativo inesperado debido a los movimientos del mercado. Estos riesgos pueden provocarse de una mala administración de los flujos de caja o por los riesgos relacionados con ingresos por debajo de lo esperado. Hay diferentes causas por las cuales puede suceder. La administración inadecuada, el endeudamiento elevado, variaciones de cambio o en las tasas de interés, operaciones de mercado o inversión con alto grado de inseguridad o falta de información para tomar decisiones. Existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros, los cuales son el riesgo del mercado, el riesgo del crédito o crediticio, el riesgo de liquidez y el riesgo legal y riesgo operacional. Algunos ejemplos serían en el riesgo de tipo de interés de una empresa. El riesgo se hace referencia a cómo las variaciones de los tipos de interés de mercado afectan al rendimiento de las inversiones de la compañía, con la cual debe hacer frente a este tipo de situaciones mediante los mecanismos de gestión de riesgo adecuados. Y el riesgo personal, el riesgo de un crédito, por ejemplo, representa la pérdida potencial para la falta de pago a un largo o corto tiempo en las operaciones en que efectúa un banco. Un ejemplo es cuando un comprador obtiene un préstamo para la compra de un automóvil y se compromete a devolver dicho dinero más los intereses. Entonces, el riesgo de crédito está ligado con la posibilidad de que se produzca un impago en la deuda. Esto quiere decir que continuaría con un riesgo de perder el objetivo, en este caso el vehículo que se compró. La incertidumbre. La incertidumbre se refiere a la carencia de certeza. Es un estado en el que se ha limitado la información y por ende es imposible realizar una descripción del estado actual. Los futuros resultados o los estados posibles, es decir, al no tener suficiente conocimiento, no pueden tenerse conclusiones de cómo se está, qué vendrá a futuro o de qué otras maneras se podrían estar, sea en empresas, individuos o mercados. En economía y finanzas se producen situaciones de incertidumbre prácticamente en todos los acontecimientos económicos. Cuando las autoridades económicas toman medidas de política económica, tienen incertidumbre sobre el resultado que tendrá su medida en la economía global.
Cuando una empresa arriesga su dinero en cierto proyecto de inversión, a pesar de la evaluación que se hayan hecho, siente siempre incertidumbre económica sobre los resultados futuros de esta inversión. Los costos de oportunidad. El costo de oportunidad se entiende como aquel costo que se incurre al tomar una decisión y no otra. O dicho de otra forma, es el valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y descartar una alternativa B. Principalmente el cálculo se basa a partir de la rentabilidad de una inversión y teniendo en cuenta el riesgo que significa. Por ejemplo, debe haber al menos 2 alternativas para comprar. Se usa una única unidad de medida para comprar. Se elige el mismo periodo de tiempo bien determinado. Se crea una lista de ventajas y desventajas de cada alternativa. Se añade un costo o una oportunidad para comprarlas entre sí. Y se determina el valor monetario de cada alternativa. Para ilustrar un poco el concepto de oportunidad, supongamos que una persona, a modo de ejemplo, tiene 2 ofertas de empleo en las siguientes condiciones: oferta de salario A, oferta de salario B. Es evidente que si elijo el B, del cual tiene un salario de 1.400.000 y el salario A 1.500.000, y estoy renunciando a 100.000 pesos de diferencia entre las 2 oportunidades, que será el costo de oportunidad. Pero hay casos en los que resulta más complejo determinar el costo de oportunidad, como por ejemplo, si la oferta fuera de 2 millones en el caso A y la oferta B fuera de 1.500.000 más comisiones. Con la oferta A se garantizaría un salario básico de 2 millones mensuales, pero con la oferta A se tiene la posibilidad, con la oferta B, se tiene la posibilidad de obtener un salario de 3 millones, puesto que tenemos un básico de 2 millones más las comisiones. Como los anteriores factores afectan o no afectan o impactan su propia vida económica familiar y también para una empresa. A modo personal, los factores evidenciados en este trabajo son cotidianos en la vida familiar diaria, pues todo rige con base a un costo-beneficio, en el cual se debe invertir un trabajo, intelecto, tiempo, para una remuneración en dinero o a cambio. Este mismo es utilizado en los egresos como lo son los pagos de hipoteca, universidad, servicios públicos, tarjeta de crédito, manutención, recreación y varios entre otros. La liquidez no es solo la posibilidad de disponer rápidamente de nuestros activos financieros, como lo habíamos dicho, sino que debemos atender también a su naturaleza en nuestra planeación financiera personal. A título empresarial, estos nuevos factores de la vida de los negocios no cambiarán pronto y cada vez más se determinarán si se triunfa o se fracasa como emprendedores. Así que la toma de una decisión en una empresa se debe considerar con sus implicaciones al respecto de estos factores. Para las empresas que recién comienzan, un paso clave es diseñar una organización fuerte y elástica desde el principio. Esto significa tener flexibilidad para manejar los retos, poner en orden una estructura orientada en el futuro, ligar funciones con redes para lograr que se completen las tareas y enfocados en las mejores prácticas. Los grandes emprendedores y grandes líderes son aquellos que se energizan con estas oportunidades y no aquellos que se abruman por los retos. ¿Cómo se obtienen los recursos financieros y familiares y cómo se distribuyen? Se obtienen de manera el registro contable de ingresos y egresos familiares, en este caso, son los ingresos serían con base a los salarios, a la renta y canon de arrendamiento. Y los egresos serían con base a los pagos de servicios públicos, el pago de tarjetas de crédito, el pago de créditos hipotecarios, alimentación y transporte, recreación y varios, e impuestos, entre otros. Este es el trabajo en mi presentación. Muchísimas gracias, profesor.